Renacer, un cuento para despertar soñando. Este cuento está dedicado a todos aquellos que creen que aún es posible desfacer entuertos, construir castillos en el aire, hacer camino al andar, construir un mundo sin fronteras y, lo más importante, vivir en paz. Pero también está dedicado a los que no lo creen posible, teniendo como propósito el despertar en ellos la imaginación dormida por los avances tecnológicos y la vida apresurada que llevamos, para trasladarnos momentáneamente a un viaje mágico. La intención es que al regresar de este viaje, y a pesar del pesimismo que a diario nos nutre por nefastos acontecimientos, al menos intentemos vencer el egoísmo imperante para tratar de legar un mundo mejor a las nuevas generaciones. Este cuento prepara el escenario para que quienes así lo deseen continúen añadiendo más y más capítulos que aporten algo constructivo a los lectores, sobre todo a los niños y jóvenes, en cuyas manos estará el poder de cambiar los errores de sus antecesores y también mejorar todo lo bueno que hayan podido realizar. No soy un escritor, por lo que no esperan un valor literario en la historia. Lo importante es captar la idea que quiero transmitirles y que la concebí en mi niñez, y por eso sitúo el origen de la historia en esa época, en la que la imaginación no tenía límites y no dependía de dispositivos electrónicos. Capítulo 1. Reinaldo. Ciudad de México a mediados del siglo XX. Aunque parezca increíble, en esa época no había correo electrónico, ni chats, ni redes sociales. Por supuesto, ya existían teléfonos que resultaban caros para la mayoría de las familias, por lo que el correo era la manera más fácil de comunicarse, y en casos excepcionales se usaba el telégrafo, generalmente para transmitir malas noticias o urgentes. La televisión en blanco y negro estaba reservada a unas cuantas familias privilegiadas, por lo que Reinaldo, un pequeño de 4 años, quien vivía con su madre Celeste, su abuela Rosita, una tía mayor Lupita y 2 tíos, hijos de su abuela Fidel y Gabriel, pasaba el tiempo libre observando la calle, escuchando radio e interrogando hasta el enfado a cuanta persona tenía cerca sobre sus inquietudes acerca del mundo, que asumía existía más allá de las pocas cuadras que conocía alrededor de su casa. Eran las 8 a.m. de un día que aparentemente no iba a ser normal, porque Reinaldo lucía sus mejores ropas y le informaron que lo iban a llevar a registrar para tener un papel que le dijeron se llamaba acta de nacimiento y era de suma importancia para inscribirlo en la escuela. El ingeniero Ordóñez, viejo amigo de su abuela y convocado como testigo del acto, entró inesperadamente a la humilde vivienda y empezó a arrojar llamativas donas de humo proveniente de un cigarrillo corriente, pero extraído de una fina cigarrera que a la vista parecía ser de oro, y encendido con un encendedor de la misma apariencia, lo cual contrastaba con el humilde vaso viejo de veladora que había sido habilitado como cenicero ante la falta de uno real, ya que en esa casa el fumar era un hábito desconocido, aunque en esa época se ignoraban sus fatales consecuencias. También estaba ataviada con sus mejores galas Celeste, madre de Reinaldo. Solo faltaba Pantaleón, su padre y esposo de Celeste, quien contaba solo con 19 años, pero ya era un hombre de sólidos principios. Él decía que solo trabajaría en un lugar donde no fuera explotado por los patrones. Desafortunadamente para él, los patrones también tenían ideas firmes y nunca llegaron a un punto de acuerdo, por lo que él siempre estaba ocupado buscando empleo. Por lo tanto, decidieron no esperarlo más y partieron a la calle de Arcos de Belén, donde se consumó el registro civil de Reinaldo. Y supo que en ese momento empezó a existir legalmente, aunque en su interior no percibió ningún cambio. Más tarde, el ingeniero Ordóñez
convidó a todos a un opíparo desayuno en un lugar cercano, en el que el pequeño disfrutó del estreno de sus apellidos, observando las bolitas perfectas de migajón que, como buen ingeniero, el profesor Ordóñez iba modelando de cada bolillo consumido. Pero sobre todo, disfrutó su primer salida de su humilde barrio y el saber que más allá de lo que podía ver desde la ventana del departamento en que vivía, y que hasta entonces había sido su principal contacto con el exterior, existía una ciudad, un país y un mundo por conocer. Por la tarde, después de comer, se inició una tertulia que culminó hasta el anochecer, con la lectura de algunos cuentos cortos y poesías, por lo que Reinaldo se obsesionó con el deseo de aprender a leer para adquirir cada día más y más conocimiento proveniente de aquellos hasta ese día desconocidos objetos llamados libros. Al irse a dormir con la profunda excitación derivada de todos los acontecimientos vividos en ese día tan especial, quiso compartir sus vivencias con su tío Fidel, pero al ser él 4 años mayor, no mostró mucho interés e ignoró su conversación, lo cual orilló al pequeño Reinaldo a desear contar con alguien con quien disfrutar todo lo bello que empezaba a descubrir. Entonces recordó un cuento Tommy que su tía Lupita le había contado, en el cual una pequeña mirando al cielo había pedido que bajara una de las estrellas a hacerle compañía, y en el cuento su deseo le fue concedido. Cuando todos dormían, salió de su cama sigilosamente y se dirigió a la ventana, donde en vez de mirar a la calle como siempre lo hacía, vio y analizó el cielo estrellado, dándose cuenta que fuera de su mundo también existía un universo infinito, y quedó extasiado ante esta maravilla que hasta ese día le había pasado desapercibida. Con humildad, pidió a la más bella de las estrellas que viniera a su lado. Seguro de que su petición había sido escuchada, se fue a dormir tranquila y plácidamente, esperando que en cualquier momento la estrella cobraría vida, aparecería a su lado y juntos realizarían muchas cosas grandes. Los días pasaron y el deseo no se realizaba, pero mientras tanto Reinaldo, con la ayuda de su tía Lupita, aprendió a leer rápidamente, aún antes de asistir a la escuela, y empezó a devorar con avidez los libros de cuentos que eran aptos y de más fácil lectura a sus escasos 5 años. Otra distracción era también las largas caminatas que él propiciaba y realizaba con Lupita y Fidel en su afán de conocer cada día más lugares. Nunca tomaba siesta, sin embargo, un día sintió un profundo sueño que le llevó a retirarse a la cama después de comer y empezó a soñar que estaba flotando en un agradable y cálido lugar. De repente ante sus ojos empezaba a brillar una luz tan intensa que lastimaba su visión, y desprendiéndose de la luz se acercaba hacia él una hermosa figura. De repente despertó y pensó que todo había sido un sueño, del cual poco recordaba, pero en realidad desde ese momento ya nada volvería a ser igual. El primer cambio que notó Reinaldo fue que empezó a percibir un color variable que irradiaba de las personas en todo su contorno, y se dio cuenta que algunos colores le proporcionaban paz, otros alegría, unos más tristeza, incluso algunos temor. Un día, regresando de la escuela, se acercó un anciano y discretamente dijo: «No todos ven lo que tú puedes ver. Guarda esto solo para ti, en su momento sabrás usar el don 44. Decidió seguir el consejo recibido y cada día aumentó su interés en conocer cosas nuevas, porque en lugar de jugar como hubiera sido lo normal en un niño de su edad, solo buscaba más y más conocimiento, aunque descubriendo poco a poco que todo es relativo y que lo que para unos es verdad absoluta, para otros es todo lo contrario».